Te damos muchas gracias, nuestro buen Dios, porque podemos cantar, alabar tu santo nombre, agradecerte por tus bondades. Somos realmente privilegiados al exponernos ante tu palabra, porque ella alumbra nuestro camino, nuestra vida, nuestro corazón. Queremos, Señor, pedir bendición en esta mañana, que me ayudes a mí para exponer con claridad y denuedo el Evangelio en el poder de tu Espíritu, y que ayudes a cada uno de los que están aquí presentes o escuchan este mensaje, para que sin obstáculos o impedimentos, Señor, puedan atender a tu voz, a lo que tú quieres decir a cada corazón, lo que quieres ministrar, Señor. Obra en todos nosotros porque te necesitamos y nos disponemos de corazón para que nos hables y nos instruyas y nos guíes en el camino de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento. Les invito a abrir sus Biblias en San Juan, capítulo 15. Continuar con nuestro estudio de este precioso evangelio, que como hemos mencionado varias veces, ya llegando a su final en cuanto a tiempo, porque se relatan las últimas horas de la vida, pasión de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hay muchos detalles, por eso vemos que hay varios capítulos enfocados en estas últimas horas. Y estamos puntualmente en ese tiempo posterior a esa cena o durante esa cena. Recordemos el contexto, la cena, la última cena del Señor. Y fue un tiempo de comunión, de bendición, de edificación, muy fraterno y cercano entre los discípulos del Señor con su Maestro. Vamos a realizar la lectura de San Juan, capítulo 15, versículos 1 al 11. Leo para ustedes. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hasta aquí nomás la lectura de la palabra. Recuerdo que mi papá nos contaba, en el tiempo que él vivía en Italia, él nació en Italia, en el norte de Italia, y él nos contaba mucho acerca del cultivo de la vid allí en la región donde él estaba. Y cuando tuvimos oportunidades de viajar como familia, como niño, y visitamos esa región, vimos entonces muchos de esos viñedos, ¿verdad? Donde había muchas plantaciones de viña, y también el tiempo de la cosecha, ¿verdad? Donde juntaban todas
las uvas. Recuerdo tener una imagen, yo era pequeño, tenía 9 años, pero ver un camión donde la parte de atrás, digamos, de la vagoneta estaba llena de uvas y las bajaban, ¿verdad? Y las ponían en un lugar para ya comenzar el proceso, ¿verdad? Para sacar el vino. Cuando él emigró, él viajó primariamente a Uruguay. Después se mudaron ya con mi mamá y mi hermano a Argentina. Pero en Uruguay él trabajó un tiempo también en injertos de vid. Entonces él conocía bastante del tema. Y recuerdo en mi casa, estando ahí en la casa, en el pueblo donde yo nací, que también se plantó una vid, se llama parra, allá le dicen parra en Argentina, y creció, ¿verdad? Y ustedes saben que es como especie de enredadera, se fue colgando de todos esos alambres, ¿verdad? Que había, y ya se esparció por todo el patio de la casa donde todavía está allí mi mamá, la parra, la vid. Y en algunas oportunidades, ¿verdad? En varias oportunidades hubo una buena cosecha del fruto. Todo esto, esta lectura que acabamos de hacer y todos estos temas me trae a la mente el pensar, ¿verdad? En la planta, pensar en los pámpanos o esas pequeñas ramitas, ¿verdad? Y pensar en el fruto de la uva. Quizás aquí no sea tan común, no sé si cuántos de ustedes han visto una planta de vid en real. ¿Alguien vio algún cultivo? ¿Verdad? Quizás no es tan común, hay otros frutos aquí, pero es importante tener más o menos la idea para poder comprender el texto. Aquí se nos cuenta esta especie de alegoría, ¿verdad?, de la vid o analogía de la vid que hace el Señor y la relación entre la vid y los pámpanos y el fruto con algo que tiene un significado espiritual sumamente importante para nosotros, y así como era importante para los discípulos en ese momento que vivían. ¿Quién es la vid? El texto lo dice claramente. Jesús es la vid verdadera. La vid verdadera, porque también se habla de otras vides, ¿verdad? Pero esta palabra que caracteriza tanto a nuestro Señor, ser la verdad. Antes, hacía poco había dicho que Él era el camino, la verdad y la vida. Él es la vid verdadera. Israel fue caracterizado como una vid también, descrito así en la palabra. Pero Jesús es la vid verdadera. No era estar o pertenecer a esa nación lo importante, es pertenecer a Jesús. Él es la vid verdadera. También es importante esta ilustración a la luz de lo que se había celebrado en esa cena, porque el Señor Jesús tomó el fruto de la vid. Celebraron la última cena y este fruto de la vid o vino hacía recordar, ¿verdad?, la sangre de Cristo que iba a ser derramada para la limpieza de todos los pecados de su pueblo. Pero volviendo a esta idea o alegoría de la vid, Jesús es la vid verdadera y el Padre es el labrador, o sea, el Padre está trabajando en esta vid. Y es interesante pensar por qué un labrador trabaja en la vid. ¿Cuál es la expectativa de trabajar como labrador en alguna siembra? Es tener un fruto, es tener una cosecha. Pero la vid esta se va creciendo, se va desarrollando y evidentemente allí aparecen estas ramitas que son descritas aquí como pámpanos. Los discípulos son los pámpanos. Ahora, ser un pámpano o ser un discípulo del Señor no es necesariamente una garantía de ser un creyente, porque el mismo texto nos explica que hay pámpanos que son cortados. Entonces, mientras alguien es un discípulo del Señor o se identifica como discípulo del Señor, puede tomar este
es esta referencia a pámpano y verse a sí mismo como un pámpano, pero los pámpanos no producen el fruto inmediatamente, pero es de esperarse de que produzcan un fruto, ¿verdad? El problema es cuando el fruto nunca viene. Entonces, cuando hablamos de pámpanos podemos entender los discípulos del Señor. Pueden ser discípulos verdaderos o pueden ser discípulos temporales. Y el siguiente aspecto entonces que tenemos que entender es el fruto. ¿Qué es el fruto? Es el producto resultante y natural de una planta. Una planta sana va a traer fruto. Es importante que esté en una buena tierra, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes la parábola del sembrador? Salió a sembrar la semilla, ¿y cuál fue la semilla que creció y que produjo fruto? La que cayó en buena tierra. Eso nos enseña la parábola del sembrador. También la Biblia nos enseña de que puede haber fruto bueno o fruto malo. De hecho, el analizar los frutos y el considerar los frutos es la manera en la que el Señor desafió a los discípulos a ver quiénes eran verdaderamente de Cristo y quiénes no. Por eso dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? No, si usted quiere uvas tiene que ir a una vid o a una parra para encontrar allí las uvas. No a espinos. Los espinos van a tener espinas. Van a tener abrojos. Por eso hay árboles buenos y árboles malos. Mateo 7:17 dice así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Y es una analogía que se puede usar en muchos aspectos, ¿verdad? Pero en este caso puntualmente hay un árbol que es Cristo y sin duda es un buen árbol y todo aquel que está unido a Cristo, pegado a Cristo, va a producir esos buenos frutos. El Señor utilizó esta idea de frutos para llamar a las personas a la salvación. Y también el profeta Juan, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es necesario que haya un resultado, el producto de esa planta, de ese árbol que fue labrado, cultivado, que creció saludablemente, que se nutrió de todo lo que necesitaba, era que tenga frutos. Y eso es lo que espera el dueño de ese campo, el dueño de ese árbol o ese labrador. Los frutos de arrepentimiento es el resultado de un verdadero arrepentimiento. Las personas que quieren buscar a Dios porque quieren estar en paz con Dios, tienen que ver estos frutos para que conozcan que su motivación es correcta delante de Dios, que no van buscando otras cosas, no son apariencias, no es querer parecer bueno o parecer cristiano, es realmente un cambio de corazón. Entonces, el buen fruto es la expectativa natural del dueño de alguna planta y es de esperarse que reciba el beneficio de eso, ya sea tomar de ese fruto, sacar, ¿verdad?, el provecho para la alimentación, para la bebida o para la venta, ¿verdad? Pero bueno, eso es ya amplía un poco más la idea de la analogía que evidentemente no llega en este texto. Las analogías bíblicas son muy puntuales, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una vid que es Cristo, un labrador que es el Padre y evidentemente nos hace pensar en el trabajo de Dios Padre e Hijo juntos, ¿verdad? Y los pámpanos que están unidos, pegados naturalmente a la vid. Y eso nos hace pensar entonces en esta unión con Cristo que tenemos como discípulos de Él. Y entonces que viene el fruto. Quisiera mencionar brevemente, ustedes conocen la parábola también de la higuera estéril. Obviamente la higuera es otro árbol, ¿verdad? Es el árbol que produce los higos. Pero la leo brevemente, dice así, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Esto puede generar confusión. La higuera estaba en la viña, ¿verdad? En el lugar donde estaba la viña. Dice, y vino a buscar fruto a ella y no lo halló. Y dijo el viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra?
Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Aquí esta planta no estaba produciendo el fruto que se esperaba en el tiempo que era ya de esperarse. Y considera entonces aquí el trabajador, al viñador, que la posibilidad era que se podría hacer algo aún más todavía para que produzca el fruto, abonarla. Quizás necesitaba algún nutriente. El dueño de aquel campo quería ya eliminarla, estaba inutilizando la tierra, pero el viñador propone entonces que se espere un poco más. Ayer justamente estábamos con el pastor Alexander, que vino en un viaje muy rápido a visitarnos, un hermano Gustavo de México, y compartíamos también de este texto. Dice en Isaías capítulo 5, la parábola de la viña, dice: ahora cantaré por mi amado al cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Cuál fue la frustración en esta parábola de este dueño de la viña? Que había hecho todo lo que era de esperarse. La había plantado de buena semilla, de buena cepa, la tierra era fértil, la había despedregado, había construido ya una torre y un lagar. ¿Para qué era el lagar? Y era para ya tratar el fruto, porque eso era la expectativa. Sin embargo, a la hora de producir el fruto no era útil, no era aceptable, eran uvas silvestres. Entonces, estas cosas de la palabra de Dios nos pueden ayudar a comprender un poco más este texto. El pueblo de Israel tenía un acercamiento muy grande a las vides, a la viña, al fruto de la vid, al vino. Se menciona mucho en la palabra de Dios acerca de esto. Evidentemente tenemos que mencionar el riesgo que hay en el pecado de la borrachera o el abuso de las bebidas fermentadas. Sin embargo, también tenemos que ver que esto muchas veces está asociado al gozo, a la alegría, a la bendición de Dios sobre la nación y sobre la tierra. Entonces, lo que el Señor nos está queriendo enseñar aquí, para ellos, para los discípulos, para los que oían esta enseñanza, era algo muy ilustrativo, muy palpable, muy cercano, y quizás tenemos que tratar de pensar, meternos un poquito en ese ambiente, entender estas descripciones para luego poder sacar nuestra enseñanza y provecho espiritual. Entonces tenemos que Cristo es la vid o la viña, el Padre el labrador, los discípulos son los pámpanos, y el fruto es aquello que es bueno y es agradable para aquel dueño de esa viña. En San Juan y también en la carta de Primera de Juan tenemos descripciones contrarias en numerosas oportunidades, o sea, que son bien antagónicas, son polos, ¿verdad? Blancos y negros. Aquí también aparece esta descripción. O hay mucho fruto o no hay nada. O sea, primero habla del fruto, pero luego dice mucho fruto. O el pámpano produce fruto y produce mucho fruto, o no produce nada. Ahora, ¿qué pasa cuando un pámpano produce fruto o lleva fruto? Nos dice el texto que acabamos de leer que lo limpiará. Versículo 2. En la segunda parte dice: todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Quién lo limpiará? ¿Quién es lo? ¿Quién lo limpiará? Una referencia al labrador, que está ocupado de trabajar en esa viña. Puede ser que tenga allí hojas o haya otras ramas que estén estorbando, o pequeñas ramitas que tenga que quitarle para que haya más fuerza
¿verdad? A veces cuando uno habla de personas que saben de árboles, dice, no, tiene que sacarle algunas ramas para que el árbol tenga más fuerza y produzca mejor el fruto. Esa es la idea de limpiar. Es el Padre trabajando en los pámpanos, y sin duda está el pámpano ligado a Cristo. Entonces, ¿qué significa limpiar en el sentido espiritual? Es el proceso de santificación que Dios realiza en la vida de cada uno de sus discípulos. Es la limpieza. Y podemos decir que en un sentido muy similar, cuando el Señor en esa misma cena lavó los pies de los discípulos, les decía que ellos tenían que lavarse los pies porque los pies tenían que estar limpios, necesitaban que los pies estén limpios. Ahora, no necesitaban lavarse todo por completo, le explicó a Pedro, porque ya estaban limpios por la palabra que el Señor le había hablado. Aquí se toma una idea bastante parecida, no sobre los pies, pero sobre el pámpano, de limpiar, de quitar aquello que es un estorbo. Y vean lo que dice el texto, versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea que la palabra del Señor había hecho esta obra inicial en ellos. Eran discípulos del Señor. Pero hay una obra de limpieza que continúa, que no queda en un punto inicial, decía yo ya conozco del Señor, yo ya soy un discípulo del Señor. No, esa limpieza va a continuar en el proceso de santificación y a lo largo de nuestra vida. Y esa limpieza es necesaria para que haya fruto. Por eso dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Es necesario esa poda. Mi papá decía que si no se podaba, ¿verdad? La parra, si no se le quitaba muchas de sus ramitas, entonces el fruto luego no era bueno, era malo o le podía perjudicar. ¿Qué pasa en contraposición cuando un pámpano no lleva fruto? El versículo 2 también lo dice allí. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Lo quitará. Esta es la idea de cortarlo. Hay discípulos de Cristo que no producen fruto y entonces son cortados o quitados de esa unión con Cristo. Y evidentemente eso pone en relieve que ese era un discípulo temporal. Más adelante, en el versículo 8, nos da más luz sobre esto, porque dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es decir, que el discípulo naturalmente tiene que producir fruto, y en esta obra de limpieza y de santificación del Señor nos va a llevar a producir más fruto, y eso a su vez va a confirmar o a poner en evidencia que somos verdaderos discípulos del Señor. Pero ¿qué pasa cuando no hay fruto? Cuando no hay fruto, ese es un pámpano que va a ser quitado, que va a ser cortado. Por eso veamos este contraste, es o mucho fruto o nada de fruto. Y vamos a ver entonces ahora que en este texto tenemos ahí un tema central que es clave, que es el tema de la permanencia. Por eso la idea de el pámpano unido a la vid, ¿verdad? Nos hace pensar en esta relación que cada uno de los discípulos tenemos con el Señor. Aquí hay un tema clave, es la permanencia en la vid. Cuando un pámpano es cortado, ya no permanece en la vid. Tiene que permanecer en la vid para que produzca fruto. Y por supuesto, permanecer en la vid para que produzca mucho fruto. Pero si no produce fruto y es cortado, si no permanece, entonces ya no hay fruto espiritual. Ustedes recuerdan que en esa cena hubo alguien que estaba con ellos, pero que no permaneció en esa reunión.
Y podríamos extender esa idea de no permanencia no solo en la reunión, sino que no permaneció en Cristo o no permaneció como discípulo de Cristo. Porque dice que había entrado en su corazón ya Satanás y se había salido para hacer aquello que tenía que hacer, que no era ninguna obra buena ni ningún fruto bueno, era traicionar al Señor, era engañarlo. No que lo tenía que hacer porque estuviese obligado. Judas actuaba conforme a la maldad de su propio corazón. Judas siguió el deseo de su codicia, de su avaricia, y fue por esas 30 piezas de plata y no le importó entregar a su maestro, aquel que le había mostrado el camino de la santidad, había reflejado la gloria de Dios, había hecho obras milagrosas y había enseñado la verdad. Él lo traicionó, es decir, no permaneció. Entonces, qué ilustración tan antagónica, lo que Judas hizo a lo que el Señor le está pidiendo a los discípulos que deben hacer. La clave es la permanencia. Y esto es lo que el Señor nos dice a nosotros, hermanos. La clave es la permanencia. La permanencia en Cristo, ¿verdad? Algunos toman esto como la permanencia a una iglesia. Y eso puede ser muchas veces malentendido. Hay gente que pide consejo, por ejemplo, está en una iglesia con una mala doctrina, ¿verdad? Y entonces entienden que si se van de esa iglesia quizás están fallándole a Dios. No, si está en una iglesia usted con una mala enseñanza contraria a la palabra de Dios y usted quiere permanecer en Cristo, salga de esa iglesia, busque una iglesia sana, donde se predique el evangelio verdadero. Pero mucha gente se va de la iglesia porque no quiere permanecer en Cristo, porque ya no quiere oír más la voz de Dios, porque no quiere oír las reprensiones que el Espíritu hace a su corazón acerca de lo que es correcto hacer o no hacer en su vida privada y pública. Necesitamos entonces, hermanos, entender esta idea de permanencia. Este es el tema central en este capítulo y en esta idea de pámpano. A veces ponemos mucho el énfasis en el fruto, pero aunque el fruto es muy importante, primero asegurémonos de entender la permanencia. ¿Qué es permanecer en Cristo? ¿Qué significa? ¿Cómo permanecemos en Cristo? Entendamos en primer lugar que es un mandato, versículo 4, permaneced en mí. Señor se lo dijo a sus discípulos y si nosotros somos discípulos de Él, Jesús nos dice, permaneced en mí, es un imperativo. En el español, ustedes saben que en nuestras versiones de la Biblia, en el lenguaje español, en España se usa el vosotros. El imperativo en el vosotros termina en de, permaneced. Nosotros usamos el ustedes, ¿verdad? Entonces sería permanezcan en mí. Permanezcan en mí. Incluso dice, permanezcan en mí y yo en vosotros. Y eso suena un tanto raro porque ¿cómo va a haber un imperativo de algo que pareciera que Él tiene que hacer? Pero en realidad es el Señor diciéndonos, permanezcan en mí y yo en vosotros, como si fuese nuestra responsabilidad aún que Cristo permanezca en nosotros. La permanencia tiene dos sentidos. Hay una permanencia mutua. En un sentido, los discípulos estamos en Cristo, ¿verdad? Los pámpanos están en la vid. Pero en otro sentido, Cristo está en los discípulos, es decir, la vid está en los pámpanos. Esta es una unión sumamente importante y que tiene un significado espiritual sumamente importante. Nosotros estamos en Cristo al haber entendido el Evangelio, al haber comprendido la obra de la salvación de Dios, lo que Dios hizo para salvarnos, su amor, enviar a su Hijo, Cristo, a morir en la cruz, cargar nuestro pecado, sufrir la ira de Dios, y nosotros ponemos la fe en Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, estamos en Él, estamos unidos a Él por la fe. Pero también esta realidad de que Cristo está en nosotros, lo vimos también en el sermón anterior. Dice el Señor que
cuando nos enseñó acerca del Espíritu Santo, de la promesa, que no solo el Espíritu Santo vendría a los creyentes, sino que Cristo habita en los creyentes, el Padre habita en los creyentes en esta unión maravillosa, trinitaria de este Dios vivo y verdadero, que precisamente eso es lo que nos quiere hacer entender el Señor, esta unión tan grande que hay en la salvación. Somos nosotros en Dios y Dios en nosotros. Por esta vid corre una savia llena de nutrientes que son necesarios para que ese pámpano siga con vida y para que produzca fruto. Y entonces aquí el Señor lo dice como si fuera nuestra responsabilidad. Permanecer en mí. Claro, cuando uno piensa en un pámpano, el pámpano no decide si permanece o no permanece en la vid. Entonces no tenemos que caer en ir muy, muy adentro de la alegoría, sino simplemente entender, en el sentido espiritual, es nuestra responsabilidad permanecer en Cristo y que Cristo permanezca en nosotros. De ahí es la importancia de la fe, hermanos. Estas no son cosas visibles o materiales, son cuestiones de fe. Así como usted pone la fe en que Cristo hace más de 2000 años, cuando murió en la cruz del Calvario, moría por usted y pagaba sus pecados. Y usted podría hacer una lista de pecados y pensar que la sangre de Cristo era para pagar esos pecados. Así también la fe debe ser colocada en entender que estamos unidos a Cristo como pámpanos en una vid. Y tenemos un sentido de responsabilidad de permanecer en Cristo. Alguien dirá, bueno, pero en realidad es Dios el que nos hace permanecer en Cristo. Y sí, es cierto. En la Escritura hay esta tensión entre la responsabilidad humana y la soberanía divina. Lo vemos en muchas doctrinas bíblicas. La elección de Dios. Dios nos eligió para salvación. Pero también nosotros vamos a Dios por la fe. La perseverancia de los santos. Tenemos que seguir al Señor en sus mandamientos y perseverar en la fe. Pero si no fuera que el Señor nos preserva, no podemos perseverar. Entonces tenemos que ver todo lo que el Señor nos da como mandamientos, como la responsabilidad que nosotros tenemos. Pero por encima de todo eso tenemos que ver la gracia de Dios para poder obedecer sus mandamientos. Y díganme si a la luz de esta doctrina que yo estoy explicando, no hay una frase más contundente, compacta, concisa y clara que esta. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Cristo. Yo puedo hacer un montón de cosas. La gente en el mundo hace un montón de cosas separado de Cristo. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? ¿Qué es lo que no podemos hacer? Nada bueno. Nada agradable a Él, nada que glorifique al Padre, nada que sea realmente fruto característico espiritual de esa vid, del trabajo de ese labrador, de un verdadero pámpano, de un verdadero discípulo que permanece en Cristo. Hermanos, hay una enseñanza de la absoluta dependencia que debemos tener como discípulos de Cristo. Y aún en nuestra vida cristiana, muchos de nuestros fracasos son porque aún siendo discípulos de Cristo, siendo pámpanos, muchas veces en nuestro diario vivir, en nuestra práctica, no dependemos del Señor. Actuamos de manera de nuestros impulsos o nuestros planes, nuestros pensamientos, ¿verdad? Como cuando lo vemos ilustrado en Pedro en muchas oportunidades, donde Pedro tenía un plan que sonaba bonito, pero no era la voluntad del Señor. Señor, ¿cómo te va a pasar eso? Nunca te acontezca. Y Jesús lo identifica con Satanás. Señor, lávame todo. Ya estás todo lavado, pero no entiendas mal las cosas. O saca la espada y cortar la oreja de Malco. No es ahora, Pedro. No es el momento. Muchas veces tropezamos por nuestra independencia del Señor. Pero este ejemplo, esta alegoría nos tiene que hacer pensar en la necesidad que tenemos de depender de Él. Piense usted que es un pámpano.
Usted tiene que estar conectado a Cristo, unido a Cristo, recibiendo sus nutrientes. No puede separarse en ningún momento. Tiene que fluir la vida de Cristo en su vida. Y entonces los frutos en su tiempo vendrán. Es natural que haya frutos. El labrador le va a limpiar. El proceso de santificación va a seguir en su vida día con día. Y sí, claro, en el ejemplo quizás no hay tanto un énfasis en la voluntad del pámpano, porque el pámpano no tiene voluntad, pero cuando lo tomamos para nuestra vida, sí hay un peso serio en nuestra responsabilidad y en nuestra actividad en medio de todo esto. Yo soy el que tiene que permanecer. Yo soy el que tiene que buscar al Señor en comunión cada día, leer su palabra, meditarla, orar. Soy yo el que tiene que venir a la iglesia, recibir la palabra predicada, tener comunión con los hermanos, escuchar el consejo, buscar crecer, buscar servir. Todo eso es responsabilidad de cada uno de los cristianos. Entonces entendamos, este proceso inicia en la salvación. Al ser discípulos de Cristo, haber oído el Evangelio, al seguirle, pero se pone en evidencia cuando hay fruto, porque muchos oyen el Evangelio, oyen a Cristo, se acercan a la iglesia, pero nunca producen fruto, entonces luego son quitados. O produjeron un fruto falso o aparente, de hipocresía, de vanidad, pero luego se van porque no siguen verdaderamente al Señor. ¿Recuerdan cuántos abandonaron a Jesús? Ya no le seguían porque Jesús les hablaba muy fuerte. Jesús les dijo, ¿vosotros también queréis ir? ¿O a quién iremos? Dijo Pedro. Tú tienes palabras de vida eterna. Los verdaderos discípulos perseveran, permanecen. Pero no es solo en el inicio de recibir el mensaje, sino es en el paso del tiempo. Es decir, esta obra de santificación se desarrolla en una relación real, en una conexión genuina, en una vida que fluye de Cristo a uno. Se recibe esa nutrición, se recibe el alimento, se recibe la salud en el sentido espiritual para que haya fruto espiritual. Y todo esto viene de Cristo y del Padre que trabaja en su vida. La palabra de Cristo nos dio la vida espiritual y mantiene nuestra vida espiritual y nos vivifica. Usted ve algunas veces algunas plantitas como que se están allí medio apagando, ¿verdad? Y dice, le falta un poquito de agüita o quizás le falta algún nutriente y allá a los días ya está levantadita, ¿verdad? Pareciera, ¿verdad? Como que uno, si tuviera una descripción de ánimo, decir, mira que está contenta ahora la planta, ya tiene. Y muchas veces es así también en la vida cristiana, cuando no estamos recibiendo los nutrientes, no estamos buscando de las disciplinas espirituales. Muchas veces somos negligentes en velar por nuestra vida espiritual. Y es cierto que la gracia de Dios en numerosas oportunidades, hasta aún cuando ya parece que vamos a marchitarnos, nos mantiene ahí. Pero si lo ponemos en términos de nuestra responsabilidad, debemos nosotros buscar al Señor. Si fuera por nuestra capacidad, ciertamente nos alejaríamos. Pero el Señor ha derramado su gracia en nosotros. La salvación que Dios ha dado es eterna. No se pierde, usted no puede perder la salvación, pero hay un desafío a la permanencia, no porque la salvación se pierda, sino porque usted no se haya engañado de haberla tenido cuando en realidad nunca la tuvo. Por eso debe permanecer, porque su corazón y el mío puede ser engañoso y decir, no, yo ya la tengo, no la voy a perder. ¿Está usted buscando a Cristo, nutriéndose de Cristo? Siguiendo los medios de gracia para que crezca, para que sea santificado, para que produzca fruto. Podemos engañarnos y no permanecer en la vida. Consideremos a la luz de esto lo que el Señor antes habló acerca del Espíritu Santo. Los discípulos todavía no lo tenían, pero iba a llegar la promesa. Qué importante era el Espíritu Santo. Esa obra en el interior de ellos o en el nuestro.
alejándonos del mal, mostrándonos nuestros tropiezos, reprendiéndonos, redarguyéndonos, corrigiéndonos con la palabra, tratando con nosotros aún cuando los medios de gracias convencionales pareciera ser que no tienen efecto, Dios disciplinándonos. Veamos qué terrible las consecuencias de no permanecer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Esto es, hermanos, no otra cosa que la condenación. No porque la salvación se pierda, sino porque muchos se engañaron de ser verdaderos discípulos de Cristo y no permanecieron. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Como Judas, estaba con ellos, pero no era de ellos. Se engañó a sí mismo, pero finalmente fue hacia su pecado. Quisiera leerles algo que tomé de una página de web de teología acerca del infierno. Dice así: es interesante que un porcentaje mucho más alto de personas crean en la existencia del cielo más que en la existencia del infierno. Sin embargo, de acuerdo con la Biblia, el infierno es definitivamente una realidad. La Biblia enseña clara y explícitamente que el infierno es un lugar real al que los malvados, incrédulos, son enviados después de la muerte. Todos hemos pecado contra Dios. El castigo justo por ese pecado es la muerte, puesto que todo nuestro pecado es en última instancia contra Dios, y puesto que Dios es ser infinito, eterno, el castigo por el pecado, la muerte, también debe ser infinita y eterna. El infierno es la muerte infinita y eterna que hemos ganado a causa de nuestros pecados. El castigo para los muertos impíos en el infierno es descrito a través de la Escritura como el fuego eterno, el fuego que nunca se apaga, vergüenza y confusión perpetua, el lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, un lugar de tormentos y de llamas, eterna perdición, un lugar de tormentos con fuego y azufre, donde el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y un lago de fuego y azufre donde los impíos serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El castigo de los impíos en el infierno es tan eterno como la bienaventuranza de los justos en el cielo. Jesús mismo indica que el castigo en el infierno es tan eterno como la vida en el cielo. Los impíos estarán eternamente sujetos a la furia y a la ira de Dios. Aún aquellos que estén en el infierno reconocerán la perfecta justicia de Dios. Aquellos que estén en el infierno real sabrán que su castigo es justo y que solo ellos son culpables. Sí, el infierno es real. El infierno es un lugar de tormento y castigo que durará eternamente por los siglos de los siglos. Alabemos a Dios que a través de Jesucristo podemos escapar de este destino eterno. Piensa entonces, hermano y amigo, la importancia de permanecer en Cristo. Sí, dígame. Sí, permítame, yo se lo respondo al final, ¿puede ser? O después cuando podemos hablar, así continúo bien con este tema. Estamos hablando de la realidad del infierno, ¿verdad? Una doctrina que justamente muchas veces es dejada de lado, porque hay iglesias que rechazan la idea de un castigo eterno. Bueno, cuando hablamos de un pámpano que no permanece, dice que es cortado, que es echado afuera, que se seca y que es arrojado al fuego y arden. Piense entonces por un momento en estas descripciones. Permanecer en Cristo tiene que ver con salvación. Permanecer en Cristo tiene que ver con comunión con Cristo.
Permanecer en Cristo tiene que ver con que la palabra de Cristo permanezca en nosotros, porque esto también dice el texto aquí, versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneced en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Vamos a ver, hay otro texto antes que dice permanecer en mi palabra. Versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces vean, hay tres aquí permanencias. Es permanecer en Cristo. Es permanecer en su palabra o su palabra en nosotros, que de algún modo también significa lo mismo. Nosotros permanecer en la palabra de Dios. Obediencia, santificación. Y en tercer lugar, permanecer en su amor, que de acuerdo a lo que el Señor dice tiene que ver con seguir su ejemplo, porque si Jesús obedece al Padre en su vida terrenal y en su llamado de hacer las obras que el Padre le encomendó, la obra redentora, siendo Jesús nuestro ejemplo, nosotros seguimos el ejemplo de obedecer a Cristo y seguir las palabras del Señor. Entonces hay tres permanencias: en Cristo, en su palabra y en su amor. Quisiera decir ahora, entonces, en modo de resumen, 5 razones para permanecer en Cristo. 5 razones para permanecer en su palabra y en su amor. En primer lugar, es la única manera de llevar fruto. En segundo lugar, es la única manera de llevar mucho fruto, y que es lo que el Padre quiere, que llevemos mucho fruto. En tercer lugar, es la única manera de glorificar al Padre y tener evidencias de ser un verdadero discípulo. En cuarto lugar, es la única forma en la cual podemos pedir lo que agrada al Señor y recibirlo. Vean lo que leíamos recién. Si permanecéis en mí y en mis palabras, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué es esto? ¿Qué está diciendo aquí? ¿Que usted va a poder pedir todo lo que quiere y Dios le va a complacer todos sus gustos y antojos? No, entienda cuál es la condición inicial. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Si permanece un pámpano en la vid, se está nutriendo de Cristo y va a tener fruto espiritual. ¿Cuáles son esas peticiones a las que se refiere aquí? No está pidiendo una casa, un carro, no está pidiendo un mejor trabajo, está pidiendo específicamente que esa vida de Cristo fluya a través del discípulo y que el discípulo pueda tener frutos espirituales que son los que dan gloria a Dios. Esas son las respuestas. Pedimos nosotros para tener frutos espirituales que glorifican a Dios. En quinto y último lugar, una razón más para permanecer en Cristo, en su palabra y en su amor, es que vamos a tener el gozo de Cristo en nosotros y nuestro gozo va a ser cumplido. ¿Cuál es el gozo de Cristo? ¿Dónde está el gozo de Cristo? El gozo de Cristo está en hacer la voluntad del Padre, en dar gloria al Padre. El versículo 11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, el gozo de Cristo en nosotros, y nuestro gozo o vuestro gozo sea cumplido. Aquello que anhelamos en Cristo, conforme a la palabra de Dios y para la gloria del Padre, eso va a ser cumplido. Entonces, hermanos, llegando ya al final, quiero enfatizar en varios aspectos prácticos, porque hemos hablado bastante de la alegoría para entender la idea de la vid, la idea de los pámpanos, el trabajo del labrador,
Pero vamos a hablar de una manera más práctica en el aspecto del fruto espiritual. Cuando hablamos de fruto espiritual, que es el resultado, el producto, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Cuál sería el producto natural de la vida de Cristo fluyendo en nosotros, de nosotros perseverar en la palabra de Cristo? Que la palabra de Cristo abunde en nosotros, que el amor de Cristo esté en nosotros, que podamos seguir su ejemplo. Bueno, en primer lugar hablamos del fruto espiritual que la carta de Gálatas dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todo esto es una descripción multifacética de un fruto que es el fruto del Espíritu. Entonces, una manera de ver en nuestra propia vida si hay fruto espiritual es ver si en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestro pensamiento, en nuestras acciones, están estos ingredientes o estas características de este fruto. Alguien dijo que los frutos son motivos, deseos, actitudes, disposiciones, virtudes espirituales. Pueden ser palabras, buenas obras, todo aquello que nace de la fe, todo aquello que va de acuerdo a la ley de Dios, todo aquello que es hecho para la gloria de Dios. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, le dice, Romanos 1:13, no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Que la motivación para poder estar con los hermanos y ejercitar sus dones, sin duda en la relación con la enseñanza, con la evangelización, era que haya fruto espiritual en el crecimiento de estos hermanos, en el entendimiento de la voluntad de Dios, en la vida de piedad, fruto espiritual. Es decir, es un fruto en un sentido de la labor del apóstol Pablo como siervo, pero también es un fruto de ellos como iglesia. Entonces hay fruto en la predicación, hay fruto en la evangelización, en la edificación. Este es el anhelo de un pastor y es el anhelo que tiene cada hermano que quiere servir al Señor. ¿Qué desea ver en la iglesia de Cristo? Fruto. ¿Qué desea? Que las personas que no entienden ciertas doctrinas de la palabra puedan comprenderlas. Que los que tienen dudas sobre algunos aspectos puedan resolverlas. Queremos responder preguntas, queremos ayudar a las personas en el entendimiento de la búsqueda de Dios, del Evangelio. Para eso está la iglesia del local. Deseamos ver fruto espiritual. Y usted puede preguntarse, ¿lo desea? ¿Anhela también que sus palabras y acciones traigan provecho entre los que le rodean, de modo que Dios sea glorificado? Nuestras acciones deben ir en esa dirección. Lo opuesto a eso es precisamente dar lugar a las obras de la carne, que eso sería una descripción de malos frutos, frutos carnales. En el mismo pasaje donde se habla de los frutos espirituales, se pone como contraste los frutos carnales o las obras de la carne. Y vean lo que dice en Gálatas 5, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. O sea, si alguien está en esas prácticas, no es un verdadero cristiano. Si alguien es un verdadero cristiano, debe apartarse de todas esas obras o frutos de vida pasada, de pecado. Y a veces podemos hacer una separación muy distante, ¿verdad?, entre esas cosas y lo que un cristiano hace, pero también el cristiano lucha y tropieza con algunas cosas que son frutos carnales. El uso de nuestra boca, nuestra lengua,
Dice Santiago, con ella bendecimos a Dios el Padre y maldecimos a los hombres. Bueno, quizás usted no diga la palabra maldición, pero si alguien habla mal de otro, o murmura, o dice un chisme, o prejuzga a otros. Dice, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? ¿Qué está diciendo? No son frutos que se corresponden con el fruto de un discípulo de Cristo. El trabajo perseverante, firme de cada uno de nosotros en la santificación, en la piedad, para vencer pecados, o como dice un versículo, despojarnos del peso para poder correr la carrera, es necesario. De lo contrario, vamos a estar produciendo frutos carnales. Por eso cuando le escribe Pablo a los romanos le dice, pero ¿qué frutos teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? El fruto de la carne dice que el fin es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, y tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin la vida eterna. Vean, son dos caminos. El fruto de la carne, fruto de vergüenza, fruto de muerte, o el fruto de la santificación y el fruto de la vida eterna. Romanos 7:4, así que vosotros, hermanos míos, habéis muerto mediante la ley haber muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Eso es lo que debemos buscar. Fruto para Dios. En Efesios dice, en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Atención a la aclaración. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. El cristiano tiene que batallar contra esta contaminación de este mundo. Obras de las tinieblas. Muchas veces el Señor va a tener que actuar disciplinas en nuestra vida, correcciones. No debemos menospreciar la disciplina del Señor. Dice, es verdad que alguna disciplina al presente parece ser causa, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El hecho de que Dios trabaje con nosotros y nos corrija o nos disciplina es un fruto espiritual de Dios en nosotros. Si usted dice, este es Dios que me está mostrando que yo estoy mal, que lo que dijo el pastor en la predicación o lo que me dijo tal hermano, ¿verdad? Yo no quiero aceptarlo, pero Dios me lo muestra. Las oportunidades que Dios nos da para servir, para ayudar a otros o para aprovechar los dones y los talentos y las capacidades para bendecir a otros, dice el apóstol Pablo, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Qué le estaba diciendo Pablo? Si ustedes se entregan primeramente a Dios, pero con los dones y talentos y capacidades que Dios le da, se disponen a servir al prójimo, ustedes van a tener frutos espirituales. Ese es no hacer tesoros en la tierra, sino en los cielos. La gratitud, la alabanza, otro fruto espiritual, dice Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y vuelvo para finalizar a la idea de la higuera estéril, o podríamos parafrasearlo y pensar en una parábola de una vid estéril. Y dijo el viñador, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces, respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone.
y si diere su fruto bien, y si no, la cortarás después. ¿Qué pasaría si esas palabras las dice el Señor a nosotros acerca de nuestros frutos o nuestra permanencia en Cristo? ¿Qué pasará con nosotros como pámpanos? ¿Somos pámpanos que permanecemos? ¿Están los frutos? ¿Está el Señor limpiándonos para que llevemos más frutos? ¿Fluye la vida de Cristo en nosotros? ¿Nos estamos nutriendo de Él? ¿Estamos obedeciendo su palabra, sus mandamientos? ¿Qué cosas deberían preocuparnos acerca de nuestra permanencia en Cristo? Porque todo aquello que es obra de la carne ya es una preocupación acerca de permanecer en Él. Si no estamos apropiándonos de los medios de gracia, si no estamos siguiendo lo que se espera de acuerdo a la palabra de Dios de un discípulo de Cristo. ¿Qué se espera de un discípulo de Cristo? Un verdadero discípulo de Cristo. Que oiga a Cristo, que abra su palabra, que ore, que sea parte de una iglesia local, que obedezca al Señor en las ordenanzas del bautismo, de tomar la Santa Cena, que sirva al Señor, que ejercite sus dones. ¿Por qué no avanzar en eso? No es simplemente, no, yo no quiero. No, piense, usted está eligiendo no permanecer en Cristo. Si usted permanece en Cristo, la vida de Cristo tiene que fluir en usted, la palabra de Cristo tiene que permanecer en usted. No puede quedarse allí en un punto muerto. No puede jugar con Dios, porque Dios puede venir y mirar y decir, ya pasaron 3 años. ¿Sí? Parece que no hay fruto. Y cortarlo. Usted quizás no ve la gravedad acerca de su destino eterno si no tiene una verdadera relación con Dios. Y si la tiene, usted dice, sí, yo soy verdadero discípulo de Cristo. ¿Dónde están los frutos? ¿Cuándo tomar un compromiso con Dios? ¿Cuándo decir, yo no falto a la iglesia? Yo vengo a la iglesia porque Dios dice en su palabra no dejar de congregarse. Yo quiero usar mis dones y mis servicios, mis talentos para servir al Señor. Yo voy a dar de lo que Dios me provee para Él. Yo voy a dar pasos de fe y de obediencia porque no es que es rechazo a la iglesia o rechazo al pastor o está rechazando a Dios. Si usted no está dando los pasos para obedecer lo que Dios dice en la sagrada ordenanza del bautismo y de la cena del Señor, usted está rechazando a Dios. Entonces llegará un momento donde el Señor va a cortarlo. Y no es que el Señor le va a cortar y usted va a decir, ay, qué pena, ya no. Quizás su propio corazón le lleve a salir. Entonces quiero finalizar con esta reflexión. Quizás sea una buena aplicación esta. Quizás usted puede acercarse a sus más allegados, su familia, y hacer esta pregunta. ¿Ustedes ven en mi vida fruto espiritual? Quizás usted pueda preguntar cuáles son esos frutos. También usted podría preguntar cuáles son aquellas cosas que estorban el desarrollo de más fruto espiritual, porque el Señor quiere que tengamos mucho fruto. O cuáles son aquellos frutos carnales que más bien confunden si realmente somos de la vid o somos de otro árbol. Y si usted se dispone con humildad a escuchar esas cosas de quienes están cercanos a usted, tómelas con oración y como una manera de ser más específicos en la aplicación del sermón, que usted pueda tener una perspectiva no desde su propio corazón, porque muchas veces pensamos muy bien de nosotros mismos, sino más bien desde otros. Quizás alguien pueda escuchar cosas solo positivas de su entorno cercano. Quizás sea bueno entonces preguntar a alguien que esté un poquito más distante, a algún hermano de la iglesia. ¿Dónde están los frutos espirituales? ¿Cuáles son los frutos que se ven? ¿Cuáles son los frutos que no son buenos que allí estén?
Pero sobre todas las cosas, lo más importante, ahora que terminamos el sermón, pregúntele a Dios, ore al Señor, pídale que Él muestre en su vida con claridad cuáles son las cosas que Él está produciendo en usted como resultado de esa unión con Cristo, si es que está unido a Cristo. Y si no lo ve y tiene dudas en su corazón de estar unido a Cristo, de tener la vida de Cristo, clame al Señor para que Él le dé la convicción, la comprensión del Evangelio, de la obra que hizo Cristo, porque Él vino para salvar un pueblo. Y todo aquel que se acerca al Señor en arrepentimiento y fe, el Señor no le va a rechazar ni le va a echar afuera. Busquemos al Señor en oración. Gracias te damos, Señor Dios, porque al leer este pasaje encontramos una ilustración de mucho provecho para nuestra vida espiritual, porque así te ha placido a ti dejarlo registrado. Jesús, la vid verdadera, tú, oh Padre, el labrador, nosotros los pámpanos, y el fruto espiritual, resultado de permanecer en Cristo. Gracias, Señor, porque tú nos exhortas con tu palabra, nos desafías, nos animas. Anhelamos ver en nuestra vida fruto espiritual, mucho fruto, que seamos agradables a ti, llevemos gloria a tu nombre, no porque haya en nosotros algo meritorio, sino por la obra de gracia que tú has hecho al enviar a tu Hijo Jesús a salvarnos y tu Santo Espíritu a santificarnos. En todo lo que corresponda a nosotros, Señor, danos fuerzas para permanecer, para perseverar. Ayúdanos a batallar contra las obras de la carne, contra el pecado remanente, para que no haya en nosotros frutos de los cuales nos avergonzamos, pero que cuando tú vengas y veas nuestra vida, halles mucho fruto que sea para gloria de tu nombre. Pedimos estas cosas en Cristo Jesús. Amén.